Voy mis hermanos, a leerles el verso 23 de Proverbio capítulo 13. Primero lo voy a leer en la versión 1960 y esta versión va a ser la que nos va a ayudar un poco a definir el mensaje de hoy. Proverbios 13, verso 23. Dice así: en el berbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Le invito a que así como está, oremos juntos al Señor. Padre Celestial, danos gracias para ver en tu palabra lo que necesitamos en esta tarde. Bendícenos por ella, Señor. Y oramos, Señor, para que tú te glorifiques y puedas, Dios mío, ayudarnos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento, en que podamos traer frutos que bendigan nuestra vida en santificación y así poder relacionarnos, Señor, con los menos estorbos posibles delante de ti. Tu palabra sea de mucha edificación y bendición para nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos tenido ya 3 predicaciones. La primera predicación que sostuvimos hace un par de semanas atrás fue un día miércoles, donde asentábamos unas ciertas bases acerca de cómo nos relacionamos con el trabajo y también con las posesiones que tenemos en el Señor. Dentro de esa predicación exhortábamos a que nuestra mirada cristiana frente al trabajo debe ser en realidad esta mirada bíblica, porque sepa usted que dentro de las doctrinas cristianas el trabajo es una doctrina más. De hecho, está la doctrina de cómo una persona que, siendo un redimido, un salvado, se relaciona con su área laboral. Y esa área laboral la debe realizar para la gloria del Señor. El trabajo no es una maldición, eso no es bíblico, no hay forma de respaldarlo bíblicamente. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una de las responsabilidades que Dios dio al hombre estando en un estado de completa inocencia e integridad. Y este trabajo sería la continuidad de lo que Dios había ya iniciado para que el hombre, a través del trabajo y de una sana administración, pudiera reflejar la gloria de Dios. Esta base nos permite entender de que cuando nosotros somos buenos administradores, estamos viviendo para la gloria del Señor tanto como disfrutamos su gloria estando aquí todos reunidos. Nosotros podemos y disfrutamos día a día, momento a momento, la gloria del Señor cuando vivimos bajo una doctrina sana y cuando practicamos una doctrina sana con respecto a la administración de nuestros bienes materiales. Esa fue la primera predicación. La segunda predicación era una advertencia que considerábamos al momento de relacionarnos con nuestras posiciones, y era de que entendamos de que las riquezas tienen el poder de engañarnos, porque nadie puede servir a 2 señores. Decía Mateo capítulo 6, el verso 24, amará al uno y despreciará al otro, así no podemos servir a Dios y a las riquezas. De modo tal que si nosotros queremos hacer una empatía entre estos 2 servicios y servir tanto al uno como al otro, o tratar de hacer lo que se llama una simbiosis, una unión, para que estas 2 cosas se entrelacen,
el texto nos habló claramente que no se puede, no podemos, jamás lo lograremos. Y que nuestro trato con las riquezas no es un trato a servicio. Ellas no debemos estar bajo la servidumbre de las riquezas, sino que debemos usar las riquezas para el mismo objetivo del principio, usarlas para la gloria del Señor. Eso nos permite entender de que la forma en que nosotros las tratamos a ella será la forma también en la que nosotros podemos vivir saludablemente delante del Señor. El domingo anterior conversábamos acerca de un problema con respecto a las riquezas, y es el problema de la codicia. Recuerdan ustedes que basados en Éxodo capítulo 20 hablábamos acerca de esta codicia y terminamos la predicación compartiendo de que un remedio para la codicia es un corazón contento, y ese contentamiento vendría como resultado de estar satisfechos, realmente satisfechos en Cristo. ¿Ya? ¿Esto qué significa, mis hermanos? Significa, y vuelvo a repetirlo, perdón, no te avisé. Esto significa, mis hermanos, que cuando tenemos un problema con la codicia, y la codicia siendo uno de los pecados que están dentro de la enumeración de pecados como pecados de mucha importancia, cuando nuestro problema es un problema de codicia, no vamos a solucionar este problema si no logramos tener primero una inyección del Evangelio en nosotros y comprender que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha sido otorgado por el Evangelio y por el divino poder de nuestro precioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Si eso lo entendemos, vamos a estar contentos, y el corazón contento es un verdadero remedio contra la codicia. Incluso una de las cosas que mencionamos es que Dios permitió que a través del Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento, que la codicia y el contentamiento son dos cosas que se oponen. No podemos estar contentos y siendo codiciosos a la vez. Que donde hay un corazón contento, seguro que ese corazón contento no será jamás un corazón codicioso. Pero donde hay un corazón codicioso, lo más seguro es que hay una ausencia de contentamiento en él. Entonces, esa fue la prédica del domingo anterior. Hoy día quisiera mencionarles de alguna manera un poquito más práctica el cuidado que nosotros debemos tener frente a nuestra escasez, porque lo cierto es que hoy día hablar de escasez es un tema en que todos estamos familiarizados. Hoy día, lamentablemente, lo que nos ha tocado vivir como ciudadanos y como miembros de este mundo, nos hacen entender de que todos tienen escasez y deben saber cómo enfrentar la escasez. Y lo cierto es que el Evangelio es parte de este remedio que nosotros podemos tomar para saber cómo convivir con nuestras escaseces económicas. Lo primero que debo mencionarles, mis hermanos, es que dentro de lo que he leído hoy día como base para esta predicación y que le he mencionado acerca de este proverbio 13, verso 23, que si bien es cierto los proverbios, la finalidad de proverbio en realidad es enseñarnos a vivir con sabiduría y alejarnos de la necedad. De hecho, ese es el gran tema del libro de los proverbios. El libro de los proverbios tiene como tema fundamental enseñar a los futuros príncipes que Israel iba a tener
a huir de la insensatez y abrazar la sabiduría. Esa es la razón por la que, por lo menos en los 10 primeros capítulos, uno de los temas más fuertes que encontramos es la convivencia con la sabiduría. Esta sabiduría va a evitar que nosotros tengamos un corazón necio. Y por ende, siendo estos el tema principal del libro de Proverbios, lo cierto es que Proverbios son dichos cortos para que los memoricemos, pero a la vez para que a través de la sabiduría que recibimos de parte de Dios podamos vivir en estos dichos cortos. Porque necesitamos sabiduría para poder convivir a entender lo que los proverbios nos dicen. Porque en algunos pasajes usted se va a encontrar, como por ejemplo, de nunca corregir a un necio. Pero en otros pasajes del mismo libro de Proverbios nos va a enseñar de que el necio es necio por falta de corrección. Entonces parece que hay una contradicción en no corregir a un necio y por otro lado es de hacernos responsables que la necedad que convive a nuestro alrededor es porque nadie la ha atacado. Entonces, ¿cómo convivimos con pasajes que parecen que se contradicen? Lo cierto es que estos pasajes que encontramos en Proverbios están ahí, pero necesitamos sabiduría para saber en qué momento de nuestra vida poder ocuparlos y relacionarnos con ellos. Necesitamos sabiduría para saber cuándo los llevamos a la práctica, cuándo los utilizamos. Y hago esta mención porque algunos podemos o tendemos a hacer doctrinas del libro de Proverbios y lo cierto es que son dichos sabios que en el momento oportuno usarlos nos será de gran beneficio. En este caso, tengo que mencionar de que Salomón en su gran parte, él habla acerca de la pobreza como una manifestación de la insensatez. Pero no tenemos que pensar de que ser pobre es una evidencia real de un hombre necio. Pero Salomón comúnmente observa de que el pobre tiene muchas oportunidades en la vida, pero muchas veces no aprovecha esas oportunidades que Dios da simplemente porque le hace falta sabiduría. Pero también Salomón menciona en que también la relación del pobre se debe a hombres injustos que no tratan al pobre con la dignidad con que Dios manda en su palabra. En este caso, este verso es conflictivo. Y es conflictivo porque algunos lo interpretan de una manera diferente. De hecho, volvamos a poner, por favor, en la versión 1960, el verso 23 de Proverbios 13. Y mire lo que dice en esta versión. En esta versión dice, en el berbecho, esa palabra berbecho quiere decir terreno, casa, propiedad. Incluso era una palabra muy común en mi casa. Mi abuelo la usaba y mi abuela la usaba mucho. Se refiere un poco al lugar donde hay un terreno sembrado y donde se supone que la bendición de Dios por trabajar ese terreno va a ser parte de mi propiedad. En el berbecho de los pobres, dice este pasaje, en esta versión, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La explicación más simple es que muchas veces los pobres
no se dan cuenta de la riqueza que hay aún en medio de sus pobrezas. En su alrededor hay abundancia de pan. Y de hecho mi pastor Robinson por muchos años y en más de una oportunidad enseñó que aún en las casas de los menesterosos había mucha bendición de Dios. Pero esa bendición no era aprovechada por la insensatez de los pobres. Sin embargo, como este es un texto bastante conflictivo, por ejemplo, yo tengo aquí la versión, la Nueva Traducción de las Américas, y dice de esta manera: el terreno de los pobres tiene mucho de qué comer, pero se pierde por la injusticia. De aquí voy a hacer una salvedad, porque tengo que mencionar de que este es un verso estandarte para aquellos que predican la justicia social. Y ellos dicen, quienes usan este contexto, dicen que los pobres son pobres porque hay personas injustas que no los dejan salir de su pobreza. Créanme, jamás yo usaría este texto para avalar la justicia social. Pero sí tengo que decir a favor de esa idea de que, mis hermanos, sí es verdad que la Biblia menciona de que hay una pobreza en la que la avaricia de los ricos golpea sobre los ciudadanos pobres. Sí, la Biblia habla acerca de eso, y de hecho el libro de Santiago, capítulo 5, menciona Santiago muy fuertemente de que aquellos que hacen eso, aquellos que le retienen el salario al pobre que trabaja, un día aullarán como perros. Eso es verdad. Leámoslo. Lo puedo leer en esta misma versión. Dice Santiago: ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Se rumbe sobre un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es el último de los días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que se han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes, claman contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, aquí Santiago menciona de que efectivamente no está bien que los ricos en realidad aflijan al pobre. No está bien. ¿Eso ocurre? Sí, puede ocurrir. Pero les voy a recomendar algo. Cuidado cuando esa lucha social entra en sus corazones como cristianos, porque ustedes no se van a dar cuenta y van a llenar sus corazones de envidia, porque el estandarte detrás de esa lucha muchas veces en corazones de jóvenes que purulan en medio de todas estas luchas, muchas veces solamente está basado en la envidia por el deseo de tener lo que otros tienen. Ojo con eso. Y que muchos, sin darse cuenta, llenan sus corazones de envidia. ¿Cómo debe enfrentar un cristiano esa angustia? ¿Cómo debe enfrentar un cristiano esa
opresión. El mismo Santiago lo menciona. Un cristiano sabe que esa injusticia un día estará delante del Señor y Dios pagará, cobrará por todo ese mal. Sin embargo, la recomendación de los cristianos y lo que Santiago da para ellos es que los cristianos no dejen de mirar a su Salvador y que tomen esa aflicción como parte del padecimiento que soberanamente Dios les ha permitido vivir en este mundo, pero llegará el día en que estaremos delante del tribunal y todas las injusticias caerán al suelo, porque entraremos a un reino donde no hay más injusticia. De hecho, Santiago dice en el verso 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y este es el consejo que le da a aquellos que están sufriendo en esta causa. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo pacientes hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos a otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído la paciencia de Job y también el resultado del proceder del Señor. Y cuando se refiere a la paciencia de Job, es que Job en algún momento no atribuyó un despropósito frente a esto, sino que fue capaz de decir: desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. ¿Y cuál fue el resultado final? Cuando él entendió que no eran sus posesiones el resultado de su integridad, porque esa fue la acusación de Elifas Temita y de sus compañeros. Pero el resultado final en el capítulo 42 del libro de Job, entendemos nosotros que Dios da testimonio de que la aflicción de Job sí tuvo un resultado positivo en su corazón. Porque Job llegó a entender que aun cuando la abrumadora palabra de sus amigos afligió su alma y habló muchas veces y profirió juicio y prefirió no haber nacido, después entendió que era insensatez pelear contra la soberanía de Dios. Era una insensatez. Descubrió que las pocas palabras que él profirió de maldición, incluso al día en que él nació, no habían sido dichas con cordura, y llegó a decir: una vez hablé, mas no hablaré dos veces. Pongo mi mano sobre mi boca, porque aquí ahora reconozco que yo soy vil. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entendió que esa aflicción lo llevó a ver de más cerca a su soberano Señor. Como nos predicaba nuestro hermano el domingo pasado en la mañana, cómo las aflicciones en las manos de Dios nos ayudan a ver más cerca a nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza frente a ese tipo de opresión? Nuestra esperanza, ¿saben qué? Gracias a Dios, nosotros los cristianos sabemos que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es una gran verdad. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es ahí donde toda injusticia terminará.
¿No te pasa a ti que a veces piensas y dices, frente a todas estas cosas, a estas patrañas que ves y que escuchas, frente a las cosas que maquinan los poderosos, no te da un cierto celo al decir y nadie puede hacer nada? Nadie puede hacer nada. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestra posición? Pero nosotros los cristianos sabemos que llegará el día en que todos se pararán delante de Cristo. Y algunos en realidad tendrán que dar cuenta por todas estas injusticias. Pero bueno, mis hermanos, lo cierto es que si usamos este tema para la justicia social, lo único que vamos a hacer de este pasaje es una eisegesis. Sin embargo, ¿cómo podríamos mirar este pasaje para que nos bendiga a nosotros? Y una de las formas que creo yo de mirar correctamente este pasaje de Proverbios, cuando nos dice que en el berbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, es que primero nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha dado muestra a través de las experiencias que hemos vivido y que muchas de ellas se parecen mucho a la palabra del Señor, para darnos cuenta que todos los que estamos bajo su reinado, jamás, mis hermanos, hemos sido carentes del bien que Dios da a todo ser humano. Y que si no somos capaces de disfrutar la vida que tenemos que hacernos responsables, y una de esas cosas es porque a nosotros nos hace falta un buen juicio. Podríamos decirlo en este momento, es que no somos sabios para darnos cuenta de las fugas que tenemos de nuestros dineros y de los bienes que Dios nos ha dado. No somos sabios. Nos falta juicio para darnos cuenta. Y para mí, por lo menos llevo 20 años como pastor de esta iglesia, ha sido súper enriquecedor conversar y echar a la memoria, conversar con muchos hermanos ancianos y descubrir la vida que les ha tocado vivir. Visitaba a una hermana el día viernes y la primera pregunta que comúnmente hago cuando visito a un hermano, le digo: mi hermano tiene necesidad de algo, hay algo en lo que podamos ayudar. Y salió una conversación que yo la verdad dije: Señor, me trajiste para hablarme aquí. Y salió una conversación y me decía mi pastor: ¿de qué podría quejarme? Y la verdad es que la hermana jamás pensaría que yo estaba escribiendo en la semana este mensaje. Mi pastor me decía: ¿de qué me podría quejar si he hecho la memoria de todo el camino por donde Dios me ha traído? Y hoy día puedo decir que nada me falta porque la mano del Señor está ahí. Y me hizo recordarme precisamente de este pasaje, y que muchas veces fue algo que se anunciaba en nuestro hogar y nos decían que una forma en que nosotros podíamos mostrar la sabiduría es que seamos sabios para ver el bien de Dios a nuestro alrededor. Y que parte de las escaseces que nosotros podamos pasar son solo para enseñarnos a vivir con sabiduría en la abundancia. Recuerdo una vez, mi pastor, le pedimos un asado a mi pastor y nos trajo carne de caballo. Literalmente era morder una suela. Y él parado ahí en la puerta nos miraba cómo masticábamos. Y dice: abuelito, no se puede comer esta cuestión, no se puede comer. Y él se reía, y una vez que nos cansamos, quedamos con las mandíbulas por allá al lado del cerebro,
nos llamó a todos para la mesa y nos dijo: les voy a decir algo. Los miraba como masticaban, dijo. Pero les voy a decir algo. A ustedes nunca les va a faltar. Nunca les va a faltar. Nunca van a tener que mendigar para comer. Pero si en alguna oportunidad de su vida les falta, va a ser solo para que comprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Señor. Mientras la hermana me hablaba, me decía: mi pastor, yo recuerdo aquellos años de escasez, donde no había nada que comer, donde mis hijos crecieron yendo a buscar el pescado que botaban en el cerro, las mercaderías que se enterraban, y esos eran nuestros bienes que íbamos a buscar para tener en nuestra mesa, y nunca nos enfermamos. Mi esposo se levantaba temprano y veía cuando venía la gente y hacía unos hoyos y botaba la mercadería porque no eran capaces de dársela a la gente, y esperaba que se fueran para desenterrar el azúcar, desenterrar la harina, y que la botaban con la idea de que todo esto estaba vencido y cuando llegaba a nuestro hogar teníamos para comer. Y así crecieron mis hijos. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de esa escasez? Enseñarles a administrar. Enseñarles a cuidar lo poco. Oh, que ¿no se parece eso a la palabra del Señor? ¿Quiere leer conmigo un hermoso poema? Más que poema, también advertencia. Que el libro de Deuteronomio son 3 cánticos muy hermosos. Perdón, el libro de Deuteronomio. Y dice el capítulo 8 de Deuteronomio: y valga esto porque estoy hablando, mis hermanos, a que lo cierto es que muchas veces no nos damos cuenta de la riqueza con la que Dios nos rodea, porque no tenemos el juicio suficiente para darnos cuenta. Y que si alguna vez hemos tenido que vivir en alguna escasez extrema, es porque Dios nos quiere enseñar a administrar. Dios nos quiere enseñar a tener. Y lo cierto es que, aunque este capítulo 8 de Deuteronomio es muy especial, porque no podría sacar ninguno de los versos de este capítulo, pero tratemos de darle sentido a esta lectura y entendamos el trasfondo. Y entiéndalo usted también en su momento, porque no hay injusticia en Dios si Dios no le ha dado lo que usted tanto ha pedido. No hay injusticia. Lo más probable es que Dios observe que la verdadera necesidad que nosotros tenemos es primero pasar de la insensatez a la sabiduría para que la abundancia no nos haga mal. Para que entendamos, mis hermanos, que no somos nosotros ni nuestras fuerzas las que cultivan en última instancia nuestras riquezas, sino que es Dios quien nos da el poder para hacer nuestras riquezas. Para que entendamos que nosotros los cristianos tenemos motivos suficientes para darle gracias a Dios, partiendo por la salvación que ya tenemos y que detrás de ella destila todo lo que somos. Escucha Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, dice el verso 1. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ojo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto,
coma, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Sabías si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Yo pensando esto, ¿sabe usted que la forma en la que Israel entró a la buena tierra, comenzaron los pueblos a darse cuenta de cómo un pueblo venía vagando del desierto, había salido desde Egipto y que su Dios había derrotado el ejército más poderoso de la época? Que ellos, sin mover ningún músculo, Dios los ahogó a todos. Que había alguien sobrenatural que peleaba las batallas de este pueblo. Estos pueblos comenzaron a juntarse y ser una especie de confederación. Y tenían miedo que este pueblo se acercara a sus fronteras. Estos pueblos salieron a enfrentarlos. Y llegó un momento en que cuando Dios peleó la batalla con Israel, estos pueblos entraron. Israel entró a estos pueblos y resulta, mi hermano, que tenían todo en la mesa. El pan en la mesa, las gallinas, los huevos, todo estaba hecho, las casas estaban hechas, los muros estaban hechos, todo estaba ahí para llegar y tomarlo. Sin embargo, tempranamente Moisés, en más de una oportunidad, les dice: acuérdense por dónde Jehová los ha traído. Acuérdense que esas cosas no se les olvide. Acuérdense que Dios los hizo tener hambre. Acuérdense, aquí voy a leer, que Dios los hizo pasar por las serpientes ardientes. Acuérdense que Dios los afligió. Para que ustedes, 1, descubrieran qué había en su corazón. 2, y supieran que el hombre no solo de pan vive. Y dice, escuchen esto: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, fuentes y de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granada, tierra de olivos y de aceite y miel, tierra en la cual, le dice el Señor, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Acuérdate de eso, y cuando tú entres a la abundancia, acuérdate en todo momento: no fui yo, fue Dios, no fui yo, fue Dios. Pero después viene la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumentare. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto, comida que ni tus padres habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mis fuerzas de mi mano me han traído estas riquezas. Pregunta: ¿cómo cree que termina esta historia? ¿Cómo termina la historia de hombres insensatos? Y una y otra vez Dios tiene que traer la pobreza para hacerles entender que la verdadera fuente de las riquezas no son las cosas materiales que ellos ven con sus ojos, sino que la verdadera fuente de poder es el Dios que por pura gracia los escogió. Una y otra vez. Esa es la historia que se repite una y otra vez. Deportación, pobreza, llanto, lamentación, escasez. Vuelven a la tierra, vuelven y vuelve otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Sabe de qué más habla eso? Eso más habla de la dureza del corazón y de la insensatez humana. Mi hermano, pensemos en nosotros en este momento. Esta fue la historia de Israel. Y como la historia de Israel es la historia de hombres pecadores al igual que nosotros, no es extraño que esto se repita con el mismo trasfondo, pero de diferente manera. ¿Y nuestra historia? ¿Cómo será? Una y otra vez. Una y otra vez. Dios nos bendiga. Se necesita mucho juicio, mucha sabiduría para decir las riquezas: no tienes poder en mi corazón. Mi hermano, y lo cierto es que se necesita mucho. Muchos han caído. Pastores, obispos, hermanos. Es la causa de la división de familias, de la división entre hermanos, del quiebre de las iglesias, de la destrucción de gobiernos. Se necesita mucho juicio y mucha sabiduría para que estas cosas no nos destruyan como han destruido a otros. ¿Cuál crees tú que sería un buen remedio para esto? Nunca olvidarte la fuente real de las riquezas. Y Dios, a través del Evangelio, nos recuerda una y otra vez que la verdadera fuente de todas las riquezas que el hombre necesita se encuentra en nuestro precioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera fuente. Hermano, por favor, saca de tu mente que la bendición real que necesitamos es que Dios te envíe la casa que necesitas, que Dios te envíe el auto que necesitas. Saca de tu mente en que Dios, la bendición real, que tu corazón realmente va a descansar cuando tú logres tus objetivos materiales. Sácalo de tu mente, porque escúchalo bien, tu corazón únicamente va a descansar cuando Cristo llene el vacío que nada más puede llenarse si no es con su presencia. Cuando logres comprender que el tesoro más precioso que un hombre puede tener no son bienes materiales, sino que el tesoro más precioso es conocer a Cristo y relacionarte con Él. Sí, como iglesia, nuestros púlpitos han hecho tanto daño, mis hermanos, llamando bendición a cosas materiales que todas se desgastan con el uso, dijo Pablo. Que las cosas que se ven son perecederas
que solo las que no se ven, esas son eternas. Y nosotros pareciera como que disfrazamos como bendición un 0 kilómetro, una casa nueva. Y mire la bendición, mi hermano. ¿Sabes cuál es una verdadera bendición? Una verdadera bendición es que Dios haya escogido a un rebelde pecador como tú y como yo y lo haya incluido dentro de su propia familia sin que nosotros hayamos tenido ningún mérito para ser su familia, ningún mérito para ser sus hijos. Y Él, por pura adopción y gracia, nos saca de las tinieblas y nos pone en su reino. Esa es una bendición. Y si no estamos contentos con eso, mis hermanos, te lo aseguro, nada te dejará contento, nada. Es solo cuando mires a la cruz y veas el alto valor de Cristo y su evangelio, es donde tu corazón reposa. Si no reposa en eso, entonces tu corazón no reposará en nada. Y te recomiendo que si tú estás en esa condición, hoy arrepiéntete. Hoy arrepiéntete. Y reconoce que eres un idólatra. Vete perdido en el infierno, ve, obsérvate en el infierno, porque sin duda ese será tu destino final. Y pide auxilio por un Salvador, el cual estará dispuesto a perdonarte y a mirarte con misericordia y derramar de su gracia abundante que va a apagar cualquier sed que tú tengas en este mundo. Es solo la gracia del Señor la que es un buen remedio, la que nos puede dar sabiduría, inteligencia para poder administrar aún en medio de nuestras pobrezas. Oh, mis hermanos, a mí me llamaba mucho la atención cuando Pablo veía, porque antiguamente, mira, cuando tú lees la carta a los Corintios, lees la carta a los Romanos, lo primero que te va a enriquecer es saber el entorno en el que se escriben esas cartas. En un gobierno donde las riquezas, mis hermanos, era algo que la gente comenzó a manifestar como símbolo de posición y estatus, donde el compartir era solo un compartir entre los que se amaban o eran amigos. Por eso que tú encuentras al Señor Jesucristo diciendo: si vosotros amáis a aquellos que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles y los publicanos? Porque en ese entorno donde, al igual que hoy, muy parecido a lo de hoy, donde la gente era medida por su estatus, por su forma de vestir, por la cantidad de posesiones que tenía, donde solo se compartían las riquezas entre los nobles, entre los que se consideraban íntimos amigos. En medio de todo eso vino el Evangelio. Y el Evangelio nos viene a decir que los más bienaventurados son los pobres, son los necesitados, son los que tienen hambre. Que los bienaventurados no son aquellos que caminaban por las calles de Roma o aún mismo por las calles de Jerusalén con gente que los llevaba cabalgando, que ellos no eran bienaventurados. Que los verdaderos bienaventurados eran aquellos en los que la gracia del Señor se derramó. Ellos eran los más bienaventurados, porque aunque tenían que sufrir en este mundo, la esperanza de una patria mejor era su verdadera riqueza. En medio de ese entorno se escriben las cartas de Corinto, donde las iglesias, mis hermanos, no eran ricas. Las iglesias eran extremadamente pobres, muy pobres. Yo ya te comenté el domingo anterior acerca de la apología de Arístides, cómo para poder suplir las necesidades de un hermano, la gente se obligaba a ayunar 2 o 3 días. Es decir, se ponían de acuerdo una familia y decía: ¿sabes qué? Lo que nosotros podamos comer, dejemos de comer, no lo comamos porque la hermana Juanita está teniendo hambre y no tenemos cómo suplirlo. Y la única forma que tenemos para compartir con ella es que nosotros nos privemos de nuestro alimento y lo juntemos y se lo llevemos. Eran iglesias pobres, muy pobres.
Sin embargo, Pablo las orientaba a dar, y las orientaba a dar no basados en una recompensa terrenal. Pablo las orientaba a dar basadas en el Evangelio, y Pablo les llega a decir: porque conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, ustedes también llegasen a ser ricos como Él. Conocen la gracia. Es solo la gracia la que te dice: ¿sabes qué? Me aburro, no más. No más, las riquezas no me van a medir. No me voy a medir por las cosas que tengo. No voy a ser menos bendecido porque soy pobre. No voy a ser más bendecido porque tengo lo que otros no tienen. No más, mi verdadera valía no se encuentra en las cosas que tengo. Mi verdadero valor se encuentra en que hoy, por gracia y misericordia, soy un hijo de Dios. Hermanos, si eso no te deja contento, ¿sabes cómo dice Pablo eso? Y al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, lo que está tratando de decir Pablo: valora lo más esencial. ¿Sabe cuál es lo más esencial? Te dieron a su propio Hijo. Dios te dio a su propio Hijo. Eso es lo más esencial. Si no eres capaz de valorar eso, ve la fuga de tu corazón. Hay algo que tú estás buscando y que insensatamente crees que si lo tienes va a llenar tu corazón. Y yo te lo digo, no va a pasar. No va a pasar. Porque lo único que puede llenar tu corazón es el tesoro más grande. Jesús puso un ejemplo en 2 parábolas que están juntas ahí en Mateo capítulo 13, y dijo que cuando tú logres comprender el alto valor del Evangelio y la riqueza que se encuentran en Cristo, vas a ser como aquel hombre que va y ve un tesoro escondido en un campo y va a estar dispuesto a vender todo lo que tiene con tal de comprar aquel campo. Su objetivo era solo el tesoro. Ese es el poder transformador del Evangelio. Eso te va a hacer desear a Cristo, desearlo. La parábola siguiente dice: es como una perla escondida que un hombre encontró y estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía por comprar esa perla de alto precio. Solo el Evangelio te puede dar la satisfacción de tener algo realmente valioso. Yo estaba leyendo la historia de Zaqueo, y tú sabes que los publicanos cómo eran mirados en aquella época. Un recaudador de impuestos, y cuando le dicen que viene el Señor, tú sabes que era una persona bajito, se sube a un árbol, hay un sicomoro. Tú conoces esa historia, ¿cierto? Y el Señor lo ve y le dice: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y a mí me llama la atención la primera reacción que Zaqueo tuvo. La ley, por lo menos en Levíticos capítulo 6, se menciona de que cuando alguien agraviaba al otro tenía que pagar con un quinto. Es decir, si yo tengo 100 pesos, 20 pesos era lo que yo tenía que pagar a aquel que se agraviaba. Un ejemplo. Pero cuando Zaqueo vio que la salvación había llegado a su casa, el resultado de eso tan grande que había llenado su corazón fue: ¿saben qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le debo lo pago 4 veces. ¿Sabe lo que está tratando de decir Zaqueo con eso? ¿Sabe qué? Ya no me importa las riquezas, no me importa lo material. Lo más precioso llegó a mi casa y estoy dispuesto
dispuesto a dar todo lo que tengo, contar que nada ocupe el lugar de esta salvación. Te digo una cosa, somos una iglesia pobre, pero en nuestro berbecho hay abundancia de pan. Y la única forma en que tú estés despreciando el pan que hay en abundancia aquí es que estés buscando satisfacer tu vida con otra cosa, tratando de buscarla en otro lugar que no sea en el lugar donde hemos tratado de poner a Cristo como en el centro. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué te va a dejar contento? Pero si tu corazón lo único que anhela es ir a la cruz, descansar en tu Salvador, te lo aseguro que te darás cuenta de que nunca fuiste pobre, que eres un depósito de mucha riqueza en la cual Dios ha derramado abundantemente, que jamás has tenido escasez, que lo que estás sufriendo es necesidad, pero esa necesidad no es por falta de, esa necesidad simplemente es por mala administración. Pero anda a la cruz, mira a Cristo, pide perdón y haz bien las cosas. Haz una obra, eso se llama metanoia, arrepentimiento, vuelve atrás. Porque no solamente basta con llorar, el remordimiento también trae llanto, pero no deja el mal camino. Solo se da cuenta que lo está haciendo mal, sufre, pero no quiere dejar el camino que lleva. En cambio, un verdadero arrepentimiento es un cambio de giro. Sufre, se dio cuenta que iba por un camino equivocado, pero se da la vuelta y con la ayuda de Dios nunca más vuelve a transitar por esa vereda. Dios nos ayude, porque los que necesitamos arrepentirnos es necesario que vayamos a la cruz hoy día mismo y le digamos al Señor: te necesito a ti más que cualquier otro tipo de cosa. Eres tú lo que necesito, eres tú lo que necesito. Dios nos bendiga. Y que en esta tarde, mis hermanos, te puedas dar cuenta, al mirar tu vida desde la cruz hacia abajo, te puedas dar cuenta de que muchas veces hemos llorado no porque necesitamos, lloramos de llenos. Solo porque no sabemos disfrutar. Y entre paréntesis, mis hermanos, yo pienso, mientras yo conversaba con mi hermana el día viernes, yo pensaba en esta generación, la de mis hijos, en esta generación que no sabe que las cosas cuestan. ¿Sabe qué? A mi hijo jamás le caería en la cabeza de que la raíz de su familia era un hombre que vivía de los materiales que sacaba del cachureo. No lo creerían. De que iba a buscar huesos. ¿Recuerdan ustedes? Huesos y vidrios. Y que eso fue el sustento por años con el cual su familia tuvo para comer. Si eso se lo cuento al Israel o al Mateo, no lo creerían. Porque son niños que solo han conocido la abundancia. No saben lo que es llorar de hambre. A lo mejor alguno de mis hijos se encontraría ridículo escuchando a su abuelo 25 años, 30 años para atrás diciendo de que el pan se saca de las rodillas. Encontrarían ridículo esa cuestión. De las rodillas salen callos, pero jamás va a salir pan. Encontrarían ridículo, ¿o no? Y yo a veces pienso, y de verdad que pienso,
Señor, danos gracias. Danos gracias para poder librar a nuestra generación de la insensatez. Y a veces pienso en nuestro ritual, en esa parte donde se ora por ellos, cuando le dice, Señor, líbralos del mal y que no incurran en un apetito desenfrenado. Y yo cuando recuerdo eso, miro el compromiso que tengo como padre de decirle, ¿sabes qué, hijo? Eso que te tiene tan triste, ese PlayStation 4 que te tiene tan triste, esa tablet que no te deja dormir, es absurdo frente a una verdadera necesidad. Mi hermano, pero cuando tú veas eso en tu hijo, ve que tu hijo tiene la misma necesidad que tú. Conocer el Evangelio. Conocer a Cristo. Yo he escuchado a hijos de este lugar diciendo estas palabras. ¿Qué Dios? Si es mi Padre el que se sacó la mugre. Sin darse cuenta que por la gracia común, Dios es la causa por la cual tu Padre puede respirar cada segundo de su vida. Que si Dios en su justicia, decidiera tratar justamente a un pecador como tú y como yo, hoy estaríamos desintegrados instantáneamente. Pero su gracia está disponible para que tú puedas despertar y tener motivos suficientes para decirle a Dios, Padre, muchas gracias. Muchas gracias. No te bastó con la salvación. Nos ha dado más que la salvación. Nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que Dios te bendiga en esta tarde. Así que comienza a mirar la pobreza no como una maldición. Te recomiendo, antes de reclamar al Señor, mira tu pobreza, pero también mira si estás viviéndola con el juicio debido, porque no vaya a ser cosa que por la falta de juicio se te esté perdiendo el pan que Dios te da. Proverbio lo dice, ¿por qué gastáis la plata en lo que no es comida? Lo dice de Proverbio, también lo dice el Antiguo Testamento. Isaías 55 lo dice también, textualmente. ¿Por qué gastáis en lo que no es comida? Y ahí hay una promesa. Vamos a terminar con esa promesa. Busquemos Isaías 55. Ahí hay una promesa. Te lo voy a leer a 1960 para que tú no te sientas extraño con la otra versión. Ahí hay una promesa para nosotros que en esta noche podemos decirle al Señor, perdónanos por nuestra falta de entendimiento. Ahora sí, estoy buscando en mi tablet para encontrarlo más rápido, pero se me perdió. Isaías. Ahora sí, perdón. Isaías 55. Mira lo que dice el texto. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, el Señor te dice, vengan,
Y si bien es cierto, esto debe interpretarse como cosas esenciales, que son espirituales, Dios les está diciendo a través de su gracia, vengan. Esto es por gracia, vengan. Pero el verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirán vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es un pacto que Dios hace. Y mire lo que dice, he aquí, yo lo di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Pero esta es la recomendación: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y fíjese esta parte, yo siempre me ha llamado la atención este texto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿A qué se refiere con mis pensamientos? No son vuestros pensamientos ni mis caminos. Porque lo cierto es que si tú tuvieras que juzgar a este pueblo tú no lo perdonarías nunca. Por tanta dureza, una y otra vez, tan rebelde una y otra vez, eso piensa de ti mismo. Pero gracias a Dios que los pensamientos míos no son los de Él, sino que, como dice el verso anterior, porque Dios es amplio en perdonar, Él es grande en misericordia, y en ese sentido Dios no piensa como nosotros. Él siempre tendrá disponible su misericordia y su perdón a aquellos que escuchan la preciosa gracia del Señor y acuden a Él como verdaderos necesitados. Gracia buscas, gracia encontrarás. Que Dios te bendiga en esta tarde y que Dios te dé sabiduría para que puedas salir de la insensatez y ver cuánta bendición a través del Evangelio Dios ha derramado en tu berbecho. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tus misericordias. Señor, si hasta aquí no somos capaces de valorar lo más esencial, perdónanos, Señor, porque si no somos capaces de valorar a Cristo Jesús, su amor y su gracia, lo cierto es que nada llenará nuestro corazón. Danos el privilegio de conocer las riquezas que tú tienes y que derramas por tu amor sobre nosotros. Danos el privilegio de arrepentirnos y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. Señor, que nos sea suficiente la obra de Cristo y su Evangelio, y que a través del conocimiento que extraemos de ahí podamos hacer los cambios serios y profundos en nuestra vida, para que nos podamos relacionar de manera sabia con todo lo que tú nos das, para que nos podamos desenvolver aún en la educación de nuestros hijos, Señor, con la sabiduría con que tú nos has enseñado a conducirnos. Señor, bendícenos y que tu gracia sea el verdadero tesoro, que como dice el libro de Proverbios, que como a plata la busquemos, que busquemos esa sabiduría como buscamos el oro, así también busquemos la sabiduría que tú nos das para que seamos sabios y no insensatos. Señor, bendícenos, y sobre todas las cosas, que el resultado de esa bendición tú puedas recibir de nuestra parte un corazón grato, un corazón agradecido, que no ande quejándose por la vida como que si no tuviéramos Padre. Muy por el contrario, Señor, que tú puedas recibir de nuestra parte acciones de gracias, gratitud, loor a ti, porque nos has dado más de lo que hemos necesitado.
no solo nos da las cosas que son necesarias, nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pedro dijo que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por tu divino poder. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si todo lo que necesitamos realmente para vivir, eres tú el que lo ha dado de manera abundante. Si nos hemos quejado hasta aquí, Señor, nos hemos quejado como resultado de nuestra insensatez. Pero te pedimos perdón y enséñanos a enderezar nuestros pasos y a vivir de una manera sabia delante de tus ojos. Para ello necesitamos a Cristo y tu cruz, porque solo el poder transformador del Evangelio nos enseñará, Señor, cómo se vive en un reino de tanta abundancia. Enséñanos, Señor, enséñanos a través de tu palabra. Es lo que necesitamos. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.